Teleproyecto, Arquitectura en Televisión. Declarado de interés nacional por el Ministerio de Cultura de la República Argentina. Dirección General, Francisco Fasano. Sociedad Central de Arquitectos, desde 1886, promoviendo el ejercicio profesional. La calidad Knauf pasa al frente. Aquapanel, placas cementicias que resuelven todas las necesidades para refacción de fachadas y cerramientos exteriores en obras nuevas. Universidad de Morón, Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo. Occhipinti, la excelencia en placares y vestidores, respaldada por un sistema de fabricación totalmente computarizado, garantiza calidad, tiempos y menores costos para grandes emprendimientos. Occhipinti, tecnología en placares. Archivos Activos es la solución integral en equipamiento para empresas. Muebles, panelería, sillas y sillones, todos con la mejor terminación del mercado. Archivos Activos, muebles de trabajo. Hola, bienvenidos a un nuevo teleproyecto, Arquitectura Audiovisual. Desde 1991, semana a semana, en sus pantallas, compartiendo la actualidad del ejercicio profesional en diversas partes del mundo. La Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires congregó a profesionales llegados de diversas partes del mundo y también a algunos argentinos residentes en el exterior que brindaron su conferencia magistral. Este es el caso de nuestro entrevistado del día de hoy. En el 2002, por razones familiares, del destino, la crisis y una serie de cosas, mi esposa es del Perú, me fui al Perú a pasar un poquito la crisis y inmediatamente nos salió trabajo y bueno, poco a poco, sin quererlo, me quedé en Lima. Pensé que iba a estar 1 año, 2 años y llevo 13 años desarrollando proyectos ahí. Me hice arquitecto en el Perú. Como empecé a hacer la arquitectura en el Perú a 500 metros sobre el nivel del mar, en un cerro, en una ladera, y siempre mirando Lima desde arriba. Me tocó un proceso quizás inverso a la mayoría de los arquitectos peruanos que empiezan desde el mar, desde la costa, y después de un tiempo suben a la ciudad. En mi caso, me tocó desde el punto más alto y fui bajando gradualmente hasta llegar al acantilado, prácticamente al mar. Cuando yo llego a Lima, llego a una zona que está casi al borde de los cerros que están en la espalda de la bahía de Lima. Y de curioso, agarré el auto un día y vi que en un cerro se estaban construyendo unas casas y subí a ese cerro y quería ver Lima desde arriba. O sea, tenía esa curiosidad de ver Lima desde arriba. Entonces hay un cerro que está, la parte más alta está a 500 metros sobre el nivel del mar, se veía todo Lima. Me fui, me acuerdo, con mi hijita de 1 año, ella me acompañó. Y un señor me paró el auto, me preguntó si estaba buscando algo. Le dije que no, que estaba viendo el lugar. Y la casualidad era que el señor era el que había armado toda una urbanización, porque todo esto era una urbanización que había comenzado hace 50 años, un matrimonio peruano-alemán, y ellos me dieron la oportunidad de trabajar y desarrollar. Es una larga historia, pero al final terminé trabajando con ellos desarrollando un proyecto.
encontré con una cultura totalmente distinta, pero me encontré con una línea inclinada, 45 grados, me encontré con un suelo rocoso, me encontré con un suelo árido, y lo más terrible que me encontré con el sismo, ¿no? Con el movimiento sísmico, que eran cosas que yo no conocía. Y bueno, me tuve que enfrentar a ese proyecto y hacer una urbanización. Prácticamente me pasé 5 años haciendo proyectos en cerro. Era el arquitecto de los cerros, más o menos. Luego me encargan este condominio de triplex, de 8 triplex. En este caso, la diferencia de las casas anteriores y por temas estrictamente sísmicos, esta obra se encaja en el cerro. Se genera una grieta posterior que nos permite resolver la accesibilidad al conjunto por la parte de atrás. Me vinieron a ver unos clientes que sabían que estaba yo trabajando en el cerro, había un gaucho, un argentino ahí en el cerro haciendo cosas, me vinieron a ver, me mostraron un terreno y se me ocurre armar este proyecto. No me lo pidieron, pero de alguna manera en un fin de semana armamos una posibilidad de un negocio, se lo hicimos ver y al final me terminaron contratando. Y acá era distinto porque había que extraer la roca, había que generar un vacío, encajar el proyecto, y el problema que teníamos era la accesibilidad. Entonces, mediante un ascensor entramos por una grieta que generamos en la roca y se entra a todos los departamentos. Al poco tiempo, en el 2005, se produce un cambio de escala en el estudio y nos invitan a diseñar este edificio de 21 departamentos, también anclado en la roca, con una vista fantástica frente a un campo de golf y la ciudad al fondo. Participar de la materialización de todos estos proyectos, conocer los sistemas constructivos, los materiales disponibles y su mano de obra me permitió equivocarme y acertar, por consecuencia seguir aprendiendo. Poco a poco voy bajando, ya casi bajando a los 100 metros más o menos, en un valle que está paralelo al río Lurín, y desarrollamos esta casa de campo. La casualidad que esta casa, los dueños eran uruguayos que vivían hace 40 años en el Perú, lo cual fue una oportunidad muy linda y muy interesante para poder fusionar ambas culturas, la cultura del Atlántico y la cultura del Pacífico. Entonces hicimos un partido típico de la casa de campo de L, con el pasillo interior y el pasillo de la terraza exterior, el pasillo de noche, el pasillo de día, pero tratando de incorporar la idiosincrasia de la cultura peruana, de la sociedad peruana, que ellos ya la habían adquirido después de 40 años de vida, ¿no? Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo, Perú. Somos tus hijos y nos uniremos, y así triunfaremos contigo, Perú. Mira la costa, mira la sierra, mira la selva contigo, Perú. Entendiendo luego en algunos años la pulsión de la ciudad y su dinámica de expansión, planteamos un proyecto con un mecanismo de autogestión para desarrollar este edificio de oficinas. Logramos conseguir inversores que creyeran en nosotros y finalmente se concretó. Yo ya venía muy entrenado en la ciudad por todo lo que estaba haciendo en Buenos Aires, el tema de la descentralización. Yo trabajaba mucho en la zona norte, buscando proyectos con Gustavo Reilly, y tenía muy entrenado este mecanismo de la nueva centralidad, de la periferia, y cómo empezar a manejar ese tema. Entonces había visto que había una oportunidad para armar como una área de nueva centralidad
y durante muchos años tenía un proyecto de unas oficinas para desarrollar en una zona. Me cambió totalmente la escala de la oficina, fue un proyecto de 60.000 metros cuadrados, 100 oficinas, nunca había hecho un edificio de oficinas, pero bueno, fue una experiencia fantástica. Con una lógica anterior de autogestión, en el 2010 desarrollamos este proyecto de hotel. Nos llevó prácticamente 5 años todas las gestiones. Es un proyecto que está en una esquina muy chiquitita, de menos de 500 metros cuadrados. Es un hotel de 15 pisos y está en uno de los ejes principales de la ciudad, que es la avenida Javier Prado. Llegar a un país donde nadie te conoce, para mí era muy difícil hacer arquitectura. Entonces, la mayoría de los proyectos que cuento inicialmente, tuve que arriesgar, tuve que hacer los proyectos, firmar buenos contratos, y cuando estos proyectos se ejecutaron, recién pude cobrar mis honorarios. Y esa fue la manera, no perdía nada en realidad, ¿no? Pero era la oportunidad que yo tenía como para demostrar que era capaz de hacer algo, ¿no? Y la verdad que tuve gente muy buena que me apoyó y creyó en mi trabajo y lo pudimos sacar adelante. En el 2010 ganamos un concurso para diseñar una almazara de aceite de oliva en el desierto en Ica, a 300 kilómetros al sur de Lima, en un terreno de 600 hectáreas en pleno desierto, alejado 50 kilómetros de la costa. Fue entonces una oportunidad maravillosa para tomar contacto por primera vez con el paisaje y el territorio. Por ahí pasa el Dakar, la carrera esta. Y bueno, cuando llego al lugar me encuentro con un desierto, con una línea de horizonte y con unas plantitas de olivos que tenían 50 centímetros. Entonces, de alguna manera yo estaba aterrado, porque yo siempre estaba acostumbrado a hacer arquitectura y siempre me agarraba de la esquina, me agarraba de Olochava, de la Medianera, del FOS, del FOT, ¿no? Me agarraba de la altura, o sea, siempre tenía condicionante para poder empezar un proyecto. Acá no tenía nada, no había reglamento, no había legislación, no había esquina, no había nada, era un desierto y un horizonte. Entonces empecé a tomar referentes naturales para poder asentar la arquitectura. Y justo esos 6 metros es el patrón recomendable para hacer los proyectos de todas las naves industriales, por todas las planchas, las medidas de los tubos, la estructura metálica. Entonces me agarré de eso, lo tomé como un referente y modulamos el proyecto, nos agarramos de esa trama, o sea, nos pudimos agarrar de algo. Y por otro lado, cuando uno viaja por el desierto en el Perú, las primeras cajas funcionales que aparecen es muy común en el desierto, en la costa sobre todo, que la gente se apropia de los terrenos. Y la manera de apropiarse y decir, este es mi terreno, es instalar una cajita de 3x3 por 3 metros de alto, que son unas cajitas de estera. Entonces el proyecto se moduló y se organizó a través de estas 3 cajas funcionales conectadas entre sí, siguiendo la lógica del proceso productivo. Se aplicó una segunda capa de acero corten para protegerse de la erosión y el calor constante. Esta imagen de Radke inspiró los ritmos y modulación de la fachada. La fusión de materiales locales con tecnologías superiores define una materialidad equilibrada, sutil, con un lenguaje honesto y coherente. Un lenguaje que se toma del lugar, adquiere su identidad y su pertenencia. Llego a entender lo que es el paisaje, lo que es cómo incorporar el paisaje y el material noble del lugar para traerlo a la arquitectura. Entonces, me toca hacer un restaurante que se llama Pescados Capitales, que son los 7 pescados capitales, ¿sí? Y también fue por un concurso privado. Y cuando yo le muestro a mi cliente, porque no tenía mucho para mostrar, le mostré la presentación del proyecto de la almazara, inmediatamente generan una conexión con nosotros
y nos terminan contratando, ¿no? Dice, esa sensibilidad que tú has logrado en ese proyecto es la que quiero para mi restaurante, ¿sí? Ya con todo el entrenamiento que veníamos con la fábrica de aceite de oliva y todo este acercamiento que tuvimos con el paisaje, el territorio, con sus texturas, con sus colores, este proyecto está en el medio de la ciudad y de alguna manera nosotros lo que queríamos era traer ese paisaje y seguir utilizándolo para nuestra arquitectura. No, nos rehusábamos a abandonarlo. Es bueno aclarar que las cevicherías o los guariques, como los llaman, las cevicherías y guariques son los lugares informales donde la gente aprende a comer, el pueblo come. Y por lo general las cevicherías están en la costa, ¿sí? Y como la costa es desierto, como la costa es sol, ¿sí? Solamente con un techo de estera, un techo de bambú, genera un ambiente, genera el ambiente y la atmósfera de la cevichería y del guarique. Entonces, nosotros queríamos en este proyecto rescatar, no perder el corazón de esa atmósfera. El Perú toda la vida se lo ha conocido por su arquitectura milenaria y por sus culturas, Machu Picchu, Chan Chan, todo esto, pero hoy en día su comida, su gastronomía es tan conocida como la arquitectura. Entonces teníamos que fusionar estas dos culturas, ¿no? Y si uno va a Machu Picchu, toda la vida y hasta el día de hoy, esa fusión existe. O sea, no pueden vivir uno sin el otro, ¿sí? La arquitectura y la agricultura conviven. Y eso se refleja en el muro, ¿no? En el muro de piedra que genera el andén, que domina la pendiente, que genera un andén fértil, la gente planta, por estos muros corre el agua. Entonces hay toda una cultura de la agricultura y la comida que es andina, no es costera, ¿no? El Perú es un país andino, siempre ha existido esa rebelión entre la costa y lo andino, pero esto estaba en la costa, no estaba en los Andes. Entonces, de alguna manera queríamos lograr también esta comunión y esta fusión que existe entre lo andino y la costa. La estrategia fue robarnos algunas imágenes del pasado y ponerlas en valor, como los muros de piedra de 7 metros de altura del Templo del Sol en Ollantaytambo. A lo largo de todo el terreno planteamos estos muros contemporáneos y permitieron alinear las medianeras desiguales de las construcciones vecinas y delimitar el espacio del restaurante en planta baja. Nuevamente el muro era el elemento que contiene y protege, en este caso, la gastronomía. Pusimos estos muros andinos y con una estructura muy simple, con una modulación que responde a los sótanos de estacionamiento, generamos una grilla para poder sostener un volumen y generar el espacio. Necesitábamos generar algo bucólico, necesitábamos generar un escenario que fuera informal, una grilla cada 5,50 metros era formal, era precisa, era mi cultura atlántica, ¿no? Mi tradición moderna. Entonces tenía que responder a esa informalidad. Entonces se nos ocurrió generar unas vigas sin ninguna lógica que no aportaban al sistema estructural ni menos al sísmico, pero incorporamos estas vigas tejiendo a forma de redes de concreto, tejiendo los muros, como tejiendo la cultura, ¿no? Y sobre estas vigas de concreto lo que hicimos fue apoyar un volumen de una cajita, como un canasto, como la cajita de estera, y la apoyamos sutilmente sobre esta red de concreto. Otra característica típica de las cevicherías informales es la luz filtrada. Entonces intentamos rescatar esta condición y generar la atmósfera típica de los guariques de la costa peruana, que finalmente le otorgan un valor sublime a la acción de evitarlo. Los detalles reflejan la preocupación de materializar los encuentros, de formar parte de un concepto total, sin distraer, sin decorar, poniendo en valor su esencia en un todo buscado y preconcebido. Desdibujar los límites de los materiales y el montaje en distintas situaciones, encontrar un renovado sentido, uso o posición, enriquece el espacio, su relación con la luz y con los sentidos.
Yo participé de la Bienal de Venecia. En el 2012 se armó un colectivo de 20 arquitectos y hubo una relación bastante linda en ese proyecto. Hicimos una comunión muy linda con los arquitectos y no sé a quién se le ocurrió diseñar un libro, ¿no? Se habló mucho de la arquitectura y la gastronomía, ¿no? Y cómo de alguna manera se tenía que fusionar. Creo que algo de esto del restaurante de pescados también ha aportado. Y se arma un libro, invitan a 20 arquitectos y chefs a participar y diseñar un plato. Entonces nos invitan a nosotros y yo decido participar con el dueño del restaurante, ¿sí? Y armamos este plato. Y nuevamente es una oportunidad para unir en un gesto contemporáneo y con mucha nobleza esta cultura de lo andino y lo de la costa. El muro de piedra a través de su andenería fértil contiene y cobija el cultivo. Fue así que partimos de la piedra a los 12 ángulos ubicados en uno de los muros de Cusco. Fue emocionante apropiarse en nuestra imaginación de un espacio y sus diferentes experiencias. Los canales de piedra que transportan el agua y le dan vida al recinto, al andel fértil, nos inspiró para llevar esta experiencia al plato, tallando sobre el mármol una piedra noble, los canales del sabor. Venas o canales del sabor que inundan a través de su salsa al sagrado pez. Nuevamente un intento de fusionar la cultura andina con la costa del Perú. Hemos hecho una abstracción de este muro, le hemos generado un vacío, hemos sacado la piedra, generado un vacío y dijimos, vamos a poner ahí adentro, en ese vacío, el santo pez, ¿no? El pez sagrado, y lo vamos a conmemorar, ¿no? Tomando referentes de los canales de piedra y de agua que hay en todo Machu Picchu, ¿no? O en Tipón, por ejemplo, pensamos que ahí debía caer esta salsa sagrada, circular, o sea, te traen el plato con el pez, ¿sí? Con todas las verduritas, pero el mozo viene con una salsa, la vuelca en una poza principal y de ahí esta salsa va recorriendo, inundando poco a poco al sagrado pez, ¿no? Y así nació Arquipez, este plato. Y el plato fue hecho en mármol, en piedra, tallada a mano como se ha tallado todo esto. Después de ahí hacemos un condominio de 7 casas, que la decisión principal fue generar un vacío, traer un paisaje que no existe y meterlo dentro del terreno. Sacamos los autos, porque todos los condominios, los autos al estar frente a las casas, se convierten en las fachadas y el paisaje del condominio y es aburrido, eso no es vida. Entonces sacamos los autos, los metimos abajo en un sótano estacionamiento para que el cliente no perdiera metros cuadrados vendibles, le metimos abajo la zona de servicio y y una zona de juegos y el estacionamiento de los autos con un muy buen patio para que estuviera iluminado y ventilado, y de esa manera el estacionamiento ya era vendible, eran metros cuadrados vendibles y se compensa un poco el costo de hacer el estacionamiento, pero le pones en valor una tipología no conocida, una tipología que la gente se da cuenta que vivir ahí adentro es distinto y genera un espacio de vida no usual, pero que en la memoria está, porque no es nada más que el espacio de vida de barrio, ¿no? A través de una vereda. Ya acercándome hacia el mar, unos clientes portugueses por un concurso que lo ganamos, hacemos un edificio donde ponemos un volumen al frente y un volumen atrás, unidos por un puente. No es común en el Perú que un edificio esté adelante y otro atrás. Todos quieren la calle, el frente. La tipología es una tipología alargada, con pequeños patios mal iluminados y ventilados. Entonces ponen el living comedor al frente y estiran al fondo los dormitorios. Estos dormitorios se iluminan y ventilan en un patio interior de 4x4, ¿no? Entonces no tiene intimidad, no tiene luz, no tiene sol. Entonces proponemos un departamento adelante y otro atrás. Y para eso necesitamos generar un espacio
generoso. Medimos el espacio del barrio, de la calle típica de los barrios, y esa calidad de espacio y esa dimensión, ese espesor, lo llevamos al centro del patio. Y milagrosamente, para suerte de todos, los primeros departamentos que se vendieron fueron los del fondo, no los de la calle. Nos invitan por otro concurso, que participamos en sociedad con otros arquitectos, con el estudio Barca y Cruz, que estuvieron el año pasado. Y ahí proponemos nuevamente estudiar una tipología distinta. Y lo que pensamos ahí, cómo podíamos generar casitas, el espíritu de la casa individual, pero contenidos, ¿sí?, dentro de las lógicas de un multifamiliar. Entonces hemos diseñado bajo una estructura, bajo una grilla, una serie de tipologías que son dúplex, dúplex en L invertidos, flat que toman 2 o 3 módulos, y hemos apilado todas estas tipologías donde todas las zonas sociales se vuelcan hacia el mar, porque ya estamos en el borde, en el acantilado, al borde del acantilado del mar, se vuelcan con unas terrazas que se van moviendo y se van acomodando a la mirada, al horizonte, al mar, y en el fondo, mediante unos puentes, estiramos la tipología y llevamos los dormitorios a un lugar más tranquilo, y con unos grandes patios iluminan y ventilan esta situación. Un cliente compró un terreno frente al mar y nos encargó una casa. Nuestro tema era el horizonte, cómo en un terreno 20 metros de frente por 100 de fondo, pues era un terreno largo, cómo podíamos generar una arquitectura sin que se perdiera el mar. Entonces, bueno, dijimos, vamos a hacer la casa principal al frente, la vida social en el centro, y la casa de invitados la vamos a empujar al fondo. Pero ¿cómo podía generar esa transparencia? Entonces, tenía que ser que la masa flotara, ¿no? Entonces hicimos 2 muros de piedra que recorren todo el largo del terreno, hicimos un marco en U, lo apoyamos sobre estos muros de piedra con 2 vigas grandes que viajan a lo largo, cuelga ahí una losa con un volumen intermedio que es la cocina, y eso nos permite generar esta transparencia. Me tocó llegar al mar y justamente me llevó a un acantilado rocoso, un acantilado donde no hay playa, es un acantilado donde todo es piedra. Entonces, cuando yo llego al terreno no sabía cómo reaccionar, porque una cosa es enfrentar la pendiente desde abajo para arriba, o desde arriba, pero sabes que la pendiente sigue o que hay otra calle abajo, pero acá era un terreno muy escarpado y abajo estaba el mar, y un mar bravo. Entonces, ¿cómo haces arquitectura en ese lugar? De poco tiempo, a los 2 o 3 días, volví al lugar tranquilo con una máquina fotográfica. Ciertas imágenes me develaban una arquitectura sugerente, una arquitectura que parte de lo natural. Y en una de las series que nosotros encontramos, nos inspiramos para hacer esta casa. Entonces, a esta casa lo que hicimos fue darle una proporción, dibujamos un croquis sobre la casa, hicimos un proceso de escala, cometí el pecado de partir de la forma, ¿sí? No de una lógica estructural, no de una lógica funcional, pero partiendo de la forma, llegó un momento cuando tuve que enfrentar el proyecto, cómo a esa forma le puedo aplicar la lógica que yo estoy acostumbrado a hacer. Y lo pudimos hacer.
¿no? Entonces logramos una casa que se va moviendo, pero tiene una estructura simple, una estructura que cumple, que es fiel a la función, una estructura que es fiel al uso, es fiel al sismo, al movimiento, una estructura que parece que está flotando, pero no está flotando, y todo se resuelve con un solo material. Como la roca es un solo material, es la masa, y lo resolvimos se va a resolver con el hormigón expuesto, ¿sí? El hormigón está presente en los techos, en las paredes, en el exterior, inclusive en el piso. Y toda la agrupación de estos volúmenes genera unas grietas, genera una tensión entre un volumen y en otro, y genera unos espacios que son los espacios que más calidad tiene en la costa peruana, porque como no llueven nunca, son estos espacios de transición, estos espacios semicubiertos, semitechados, donde la gente está mucho tiempo. Y de esta forma llegamos al final de este nuevo teleproyecto Arquitectura Audiovisual, con la entrevista exclusiva al arquitecto argentino residente en Perú, quien nos brindó una visión de su contacto con la naturaleza y cómo la arquitectura se ha ido articulando con un absoluto respeto. Esperamos que haya sido el agrado de todos ustedes. Por nuestra parte, nos despedimos hasta cualquier momento en algunas de las formas de comunicación que siempre vamos mejorando para todos ustedes. Será hasta entonces. Sociedad Central de Arquitectos, desde 1886, promoviendo el ejercicio profesional. La calidad Knauf pasa al frente. Aquapanel, placas cementicias que resuelven todas las necesidades para refacción de fachadas y cerramientos exteriores en obras nuevas. Universidad de Morón, Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo. Occhipinti, la excelencia en placares y vestidores, respaldada por un sistema de fabricación totalmente computarizado, garantiza calidad, tiempos y menores costos para grandes emprendimientos. Occhipinti, tecnología en placares. Archivos Activos es la solución integral en equipamiento para empresas. Muebles, panelería, sillas y sillones, todos con la mejor terminación del mercado. Archivos Activos, muebles de trabajo. Fue una producción de Teleproyecto, www.teleproyecto.com.